Y declaramos que tu palabra es predicada. Elí no es nada ni nadie, pero tu palabra puede cambiar el destino eterno de ellos y el mío, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Pueden tomar sus lugares, Dios les bendiga. Antes de comenzar a compartir, mientras estábamos adorando al Señor, quiero que me acompañe a Isaías 61. Quiero que esta palabra se guarde en su corazón y en el audio mejor que se pueda. Dice el versículo 1: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Una de las cosas que nosotros debemos entender, mire hermano, el pobre cree que la vida va a ser igual mañana. El pobre no tiene esperanza de nada. Entonces regresamos a Isaías, está hablando de Cristo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, o sea, me ungió el Padre, y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón. Dice, sigue diciendo el texto, porque habla de los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar. Fíjate esto no lo puede hacer ningún ser humano si no lo hace Cristo. A ordenar. Diablo maldito, quita tus garras de mis hijos, quita tus garras de mi matrimonio, quita tus malditas garras de mi vida. Tú no tienes autoridad ninguna en mi vida. Yo fui comprado y lavado con la sangre de Cristo. A ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán. Gloria al Señor. Voy al sermón, perdón. San Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. San Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Esta lectura me gusta mucho. Pero más que nada, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escriban que estaban peleando con ellos. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? El cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Usted, y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos, y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Qué bueno que el gobierno federal está diciendo: en el mundo de las drogas no hay final feliz. Qué bueno. Se tardaron décadas. El punto final del diablo no es que tu hija fornique, no es que adultere, no es que robe, no es que se drogue, no es que ande de adúltero con hombres o con mujeres. El punto final del diablo es matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. E inmediatamente el padre del muchacho clamó: hijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Una de las cosas que yo quiero llamar la atención aquí, porque creo que hoy no me va a dar tiempo de llegar aquí, es que mucha gente quiere que Dios haga milagros porque son personas muy curiosas y quieren que Dios satisfaga ese: a ver, yo quiero ver que sea liberto, a ver, está endemoniada, está endemoniado, a ver, que lo sane de cáncer, a ver. Dios nunca hace eso.
Dios socorre al hombre o a la mujer que le busca con un corazón sincero. Recuérdelo siempre. Porque yo sí, a ver, dicen que este hermano, cuando ora y entonces brinca y salta y se revuelca y entonces quiere ver show, vaya al circo, vaya a ver a los payasos. Porque Jesús dice, usted lo leyó, y cuando vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo. O sea, el muchacho era mudo y era sordo. Yo te mando, sal de él y no entres. El único que puede, claro, él nos ha dado autoridad. Y hoy yo voy a ver ese aspecto en el cual nosotros hemos fallado. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Usted, por favor, nunca el Señor va a hacer algo a medias, nunca. Olvídelo, olvídelo. Qué importante es cuando usted tiene una palabra de Dios. Qué importante es cuando usted se está consagrando a Dios. Cuando usted, porque mire, hermano, yo le digo a mi familia, si yo quiero que me den un trancazo en la cara, nada más voy a leer a Oswald Chambers. ¿Se acuerda que yo le leí un versículo en la última prédica de Deuteronomio? Un versículo. Dice, pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino, wow, con una oración persistente, con una oración y ayuno persistente, de eso que usted se priva. Hermano, ¿cuál fue la primera tentación de Satanás? Los mismos relatos están en Mateo, solo para los que apuntan, 17, del 14 al 20, y en Lucas 9, del 37 al 43a. Cuando nosotros comparamos estos tres relatos, lo que más sobresalen son las diferencias más que las semejanzas. Por ejemplo, Marcos es el más detallado, por eso leí Marcos, porque yo voy a aplicarme en Marcos por ahora. Marcos es el más detallado. Marcos nos los narra en 16 versículos. Mateo usa 7 versículos. Lucas en 6:5 nos narra este acontecimiento. Pero Mateo nos informa que el padre del niño, por favor, Alexis, versículo es el primero. La 60 no lo dice. O sea, la Biblia que usted tiene, si va a Mateo, no dice que él se arrodilló. NBI, recuerde, a ver, diga, siempre voy a recordar que esto fue escrito en arameo. Entonces las traducciones se tratan por eso tenemos buenas traducciones, NBI, NTV, aunque hay que tener cuidado con algunas. Mateo nos informa que el padre del niño se acercó a Jesús y arrodillándose delante de él dijo, versículo 20 de Mateo 17, la falta de fe, dice Mateo, fue la razón por la... Bueno, pero voy más adelante. Lucas indica, primero, cuándo ocurrió el milagro. Alexis, 9:37. Día siguiente, ¿de qué? Lucas dice, gracias, al día siguiente de la transfiguración. O sea, Lucas nos da detalles que no da Marcos. Mateo nos da algunos detalles que no da Marcos. Al día siguiente de la... Segundo, menciona un punto importante de la petición del Padre. Mi hijo, pues es el único que tengo. Ninguno de los 2 evangelios anteriores nos los narra, pero Lucas sí. Tercero, y termina diciendo, versículo, a ver, lee. Qué bueno cuando alguien alaba a Dios por algo bueno que nosotros pudimos hacer.
Nada de que, hermano, qué bonito predicó, hermano, hermano. Gracias, hermanos, por sus buenos comentarios. La hermana Luisa nos mandó un audio, no minusvalorando a ninguno de ustedes. El jueves me dijo la hermana Luisa, ¿qué predica? Así decía, ¿qué predica? Dice el último versículo de Lucas que leyó, y todos se admiraban de la grandeza de Jesús. No, de la grandeza de Dios. Qué bueno que nosotros busquemos y apuntalemos la grandeza de Dios. Bueno, se admiraban de la grandeza de Dios. En cuanto a lo demás, es Marcos donde se encuentra el relato más detallado y vivaz. Ahora vamos a Marcos, capítulo 9, versículo 14. Cuando bajaron del monte de la transfiguración, Jesús y los 3 discípulos se dirigieron al lugar donde habían dejado a los 9. Ahí se dirigieron. Entonces vieron una gran multitud que rodeaba a los 9. Y pronto, bueno, en los evangelios tú no entiendes mucho los verbos. Por eso es bueno, yo tengo por lo menos, perdóname, usted va a decir, es tu trabajo. Sí, cierto. Pero tengo por lo menos 10 traducciones. Y hay muchas cosas, pero el Señor ve la multitud y apresura el paso. Y pronto estuvieron cerca para ver qué era lo que la multitud. Entonces vieron una gran multitud que rodeaba a los 9. Y pronto estuvieron cerca para observar que los escribas ay, hermano, porque los escribas tenían un odio tan profundo contra Cristo y sus discípulos, un odio. Hermano, ojo, cuidado con el odio, te va a llevar al infierno. De nadie tienes que odiar a nadie. Pero ellos tenían un odio profundo. Entonces vieron una gran multitud que rodeaba a los 9 y pronto estuvieran cerca para escuchar a los escribas. No nos extrañaría que estos escribas se estuvieran burlando y riendo en un maligno deleite. Qué triste es ver a un ser humano riéndose del mal del otro. ¿De qué está hecho el corazón? Cuando tú te ríes de cómo le va mal a alguien. Al ver la incapacidad de los 9, los escribas se reían y se burlaban de ellos porque ellos no pudieron sanar a este pobre niño endemoniado. Les estarían ridiculizando. De seguro los 9 estaban en un gran apuro. El Señor se apresuró para defender a sus discípulos. Gloria a Dios, porque el Señor nos cuida. Gloria a Dios. Mira, mientras yo tengo con esto más de 15 días meditándolo, leyendo, leo mi devocional y yo vengo aquí, leo mi devocional y yo vengo. El Señor se apresuró para defender a sus discípulos. Lo hacía volviendo a su atención. Hermano, quiero decirte algo. Cuando un siervo de Dios es tu enemigo y lo odias, quiero decirte que estás en la mira del juicio del Señor. Porque el Señor no se dirigió a la multitud, se dirigió a los escribas. El 16, ¿qué discuten con ellos? ¿Qué pelean con ellos? Conocía perfectamente la debilidad de sus discípulos, la falta de fe. Conoce nuestras debilidades. Sabe con qué batallamos. Él conoce nuestras debilidades y se compadece de nosotros. Por eso es el más grande sacerdote que podamos haber tenido. Y Él intercede por nosotros. Él dice, déjalo este año. Por favor, yo voy a regar, yo voy a abonar. A pesar de todo, amaba a sus discípulos y se apresuró para ayudarles. La diversión que disfrutaban los escribas se acabó repentinamente. Así habla el padre afligido de su hijo único, según Lucas. No ahora. En su casa compare, por favor, con el hijo único de la viuda de Naín y con la hija única de Jairo. Está en Lucas 7:12 y Lucas 8:42. Este hijo único, porque recuerda que él es el unigénito. Recuerda que el padre
Ay hermano, nos vamos a ir al infierno no hay adjetivo, ¿por qué nos vamos a ir al infierno? Pero cuando tú sabes del amor del Padre, sabes la razón de la vida. Mientras tú no sepas la razón del Padre, Él pudo haber venido, no vino Él. Envió a su único hijo. Yo no daría ninguna de mis hijas por nadie, pero Él nos amó hasta el grado de ver morir a su único hijo para que tú y yo no vayamos a la condenación eterna. El corazón del Hijo único de Dios se compadeció de estos hijos únicos, y no solamente de ellos, sino de muchos más que no eran hijos únicos. El Padre se dirige a Jesús llamándole maestro. Así dice Lucas, y según Mateo le dice Señor. Recuerda que esta es una palabra aramea que se traduce como maestro o Señor. Te traje a ti a mi hijo, versículo 17. Debe compararse con, le pedí a tus discípulos, versículo 18. Por supuesto, el hombre, el padre del hijo de este niño, llevó el niño a Jesús, pero al no estar, le pidió a sus discípulos que lo ayudaran. ¿Y por qué no? ¿Acaso expulsar demonios y sanar a los enfermos no era parte de la tarea que se había asignado, según escriba nada más Lucas 6:7 y Mateo 10:1? Y no lo hicieron así y tuvieron éxito, y lo hicieron así y tuvieron éxito en el cumplimiento del mandato, según Marcos 6:13, 30 y 30, Lucas 9:6 al 10. Pero en el caso presente, por una razón que yo voy a tratar, tal vez ya no hoy, por una razón ellos no pudieron echarle fuera. Ya habían echado fuera demonios. Recuerde esto. Te traje a mi hijo y debe compararse. Le pedí a tus discípulos. Evidentemente lo trajo a Cristo. Ellos tenían que haberlo expulsado, pero no pudieron. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no pudieron. Hermano, estas palabras son tristes. Ellos no pudieron. Recuerde esta verdad, es una verdad. No todas las enfermedades son causadas por espíritus malignos, algunas sí. Según el gran siervo de Dios, Wayne Mayer, el 70 u 80%, un poco más, de las narraciones del Nuevo Testamento. Hermano, lea Marcos 10 veces, 20 veces, o sea, aumente su fe. Clávese en Marcos, deje ese puerco celular que lo único que va a hacer lo va a mandar al infierno a usted y a su familia. De las narraciones de los evangelios, el 70 o 80 o 90% sí eran causadas por espíritus malignos. Sí eran, o sea, tú lo vas a leer y te vas a encontrar, y ahorita vamos a llegar rápido. El niño no podía hablar, tenía un espíritu mudo y no podía oír, según San Marcos 9:25. A ver si espíritu sordo y mudo, no podía hablar y no podía oír, y le daban convulsiones. Su penosa condición la producía un espíritu inmundo. No es que el niño se cayera al suelo, lo que en realidad ocurría es que el espíritu maligno lo derribaba. San Marcos capítulo 1, verso 22. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba. Si usted va a decir, toda la semana lo estuve haciendo, yo le pregunto, ¿le habló el Señor? Usted me dice, no, pues otra semana, hermano. Nuestro corazón está cargado de muchas cosas que Él va a hablar a nuestra.
háblame, Señor, háblame. Háblame con respecto a mi matrimonio, háblame con respecto a mi hija, háblame, Señor. Les enseñaba como quien tiene autoridad. La gente estaba asombrada de su enseñanza. Mientras el Señor hablaba, la gente aquí en el original, la gente quedó aturdida, quedó fuera de sí, quedó pasmada. Estaba en su pueblo, estaba en Nazaret, había venido cerca de Capernaum. La gente estaba asombrada por la manera como este carpinterucho les estaba hablando. Ellos sabían que él era un simple carpintero. 6:3 de Marcos, no corroboré la cita, 6:3. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el carpintero? ¿No está su mamá con nosotros? Porque yo quiero que sepa esto. ¿Por qué el nacimiento de Cristo es único? A ver, le voy a dar un poco de doctrina. ¿Por qué el nacimiento de Cristo es único? Porque María, para que naciera Cristo, no tuvo que ver con ningún varón. Estaba comprometida con José, pero el Espíritu del Altísimo, de nuestro Padre Celestial, vino sobre ella e hizo sombra. Por eso, una vez me dijo una persona que tenía muchos estudios, ¿sabes por qué el Señor tuvo que morir a los 33 años? Yo le dije, no, porque Él nunca iba a envejecer, porque Él no tenía sangre de hombre. Él era por María humano, diga 100% humano, y por el Espíritu de Dios 100% Dios. Y ahorita voy a ir ahí en esto bien importante. Él era 100% Dios, 100% hombre. Pero después que nació Cristo, José se casó con María. El matrimonio es invención de Dios, no es invención del diablo. Por eso todo lo fuera del matrimonio es maldito. Recuerda que el Señor le dijo a la mujer samaritana, ve y llama a tu marido. Corintios dice, en la manera como fuiste llamada, así te quedas. No le busques más. Si tienes marido, quédate con el marido y procura casarte. Es todo. Pero no andes de tilín tilán. Si eres viuda y eres joven, procura casarte otra vez, porque lo más seguro es que deshonres a Dios. Aunque hay viudas ancianas ya en la octava edad que deshonran al Señor, pero eso no es ningún problema. Pero el honroso es el matrimonio y todo lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Juzgará Dios. Recuerde esto, es la palabra del Señor. Tenía una gran sabiduría, por lo que realmente los impresionó. Él no quería impresionarle, él les estaba enseñando la palabra, porque les enseñaba, dice el versículo 22, como quien tiene autoridad. ¿Es el 22? ¿1:22? ¿O 23? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mira, vamos a comparar la enseñanza de Cristo con la enseñanza de los escribas. Attention, please. 1, Él habló siempre la verdad. Él habló siempre la verdad. Ellos, en cambio, perdían el tiempo hablando cosas triviales. Los fariseos y los escribas perdían el tiempo en cosas triviales. Pero Cristo siempre les habló la verdad. Segundo, recuerda, Él les decía la verdad. Ellos enseñaban que se lavaran las manos, que los vasos, que no comieran en el sábado, que no guisaran. Sí lo tenían que hacer, era la ley, era la ley. Pero de los platos, de la lavada de manos, o sea, comer. Y los escribas reclamaron eso.
Y el Señor dijo, si las manos están limpias y los alimentos limpios, puedes comerla, porque va al estómago, del estómago la letrina y se acaba. Lo que te contamina es lo que sale de tu corazón, porque del corazón salen los hurtos, las blasfemias, los homicidios, los adulterios, la fornicación, salen del corazón. Ten cuidado con lo que hablas. Por eso en la mucha palabra no falta pecado. Segundo, él enseñaba asuntos determinantes, asuntos tremendos, de tremendo significado. Nada más te voy a hablar 3 asuntos que él hablaba. Hablaba sobre la vida, sobre la muerte y sobre la eternidad. Su hijo no me va a hacer llorar a mí. Su hija, asuntos de la vida, asuntos de la muerte, asuntos de la eternidad. Cristo hablaba de estos 3 asuntos. Hablaba asuntos de la vida. Él hablaba sobre la vida, la muerte y la eternidad. Ellos desperdiciaban el tiempo en asuntos sin sentido. Por eso usted no sabe dónde está sentado. Porque esta iglesia le ha enseñado la verdad. Y muchos se ponen así como, ¡uy! Lo siento, le he hablado la verdad. Yo le dije a mi hermana, ¿sabes que te puedes ir al infierno? Y me dijo, ¿me estás diciendo? Te estoy diciendo que te puedes ir al infierno. Estábamos en el 22, el 23. Recuerda que Cristo hablaba con autoridad porque su mensaje venía del Padre. Ellos sacaban aguas de cisternas rotas. Recuerda que Cristo, esto recuérdalo. Si te sientes angustiado, preocupado, ve a los salmos, ve a los evangelios. Él es agua viva. Llena tu corazón de agua viva. Él es la fuente de agua viva. Versículo 23a. En este momento estaba en la sinagoga un hombre con espíritu inmundo. La posesión demoníaca describe una condición en que un ser distinto y maligno, ajeno a la persona poseída, toma el control de la persona. Un ser distinto y maligno toma todo el... Hermano, qué bendición venir a Tierra Blanca. La posesión demoníaca describe una condición en la que un ser distinto y maligno toma el control total de la persona, el cual exclamó, versículo 23b y 24, diciendo, ¿por qué nos molestas, Jesús de Nazaret, haciendo uso de las cuerdas bucales de este señor endemoniado? Uno de los tantos demonios que tiene este muchacho, hombre, clama y dice, él habla porque él sabe que lo que le espera a él, le esperan a los demás, porque utiliza el plural, que hay a nosotros de ti. A ver, lee el versículo 24. Has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Escuche esto, escúchelo con mucho cuidado. No está diciendo, has venido a Nazaret para destruirnos. No, diga nunca, diga nunca. En lugar de eso está diciendo, has venido del cielo. Diga, has venido del cielo para salvarme. Eso está diciendo el demonio. Sí, hay poder en Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la sangre de Cristo. Has venido a destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. No creo que esté diciendo, has venido a Nazaret, sino has venido del cielo al mundo. Cuando el demonio declara, sé, no está mintiendo. No, Jesús le prohibió que hablara. Sé. Hay ciertas cosas que Satanás y sus demonios saben. Según Santiago 2:19 dice que los demonios saben que Dios es uno y por lo tanto tiemblan. El diablo está vencido. Cristo lo venció en la cruz del Calvario.
parte de este conocimiento les hace temblar y les llena de temor. Sabe que para ellos, yo le dije a mi familia que aquí iba a terminar el sermón. Ellos saben que para ellos no hay salvación. Ellos ya no tienen salvación. Mientras tú y yo todavía podemos alcanzar la salvación. Ellos ya no tienen salvación. Por eso ellos tienen un odio maligno contra nosotros y perverso. Porque ellos saben que tú puedes librarla e ir al lugar donde ellos estuvieron antes por la eternidad. Vamos a terminar este tiempo diciendo: te necesito. Te necesito. Levante sus manos. Usted y yo necesitamos de Cristo. Más que el día de ayer, te necesito. Gloria a tu nombre. Más de lo que puedo expresar. Sí, Señor. Te necesito, Dios, pues solo tú. Levante sus manos. Eres mi Adore a Dios. Cristo. Diga: te necesito. Te necesito. Más que el día de ayer, te necesito. Gloria a tu nombre. Más de lo que puedo expresar. Te necesito, Dios, pues solo tú eres mi Dios. Pues solo tú. Pues solo tú eres mi Dios. Le he pedido a mi esposa que ore para despedirnos. Le voy a decir algo mientras estamos orando. Hermano, no tenga temor de nada. En verdad Dios está con nosotros. De verdad. Esta semana ella se sintió mal y yo le decía a ella: de verdad el diablo está enojado con nosotros, muy enojado, pero mayor es el Señor. Cuando se mencione la palabra espíritu maligno, diablo, no tenga miedo. Cristo lo venció en la cruz del Calvario y somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Recuerde esta palabra: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Señor, te damos gracias por tu presencia en esta hora, Señor, porque nos hablas todavía. Gracias por esta hermosa palabra. Vamos a ser despedidos. Te pedimos, Señor, que no perdamos esta comunión con el Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Despide a tu pueblo en paz. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga.